chileno con ciertas características muy especiales. Cuando Chile fue independizado, en teoría, eso es lo que nos cuentan, ¿cierto? Como, y vino desde Argentina el general San Martín a apoyar acá al general O'Higgins. Ellos estaban desconectando a los países de la corona española. Chiloé siempre quiso mantenerse con la corona española. Lo que se estaba logrando ahí era generar un cierto tema político, que en su época era lo que llamamos independencia y que a todos nos parece tan, tan positivo, pero, pero Chiloé quería estar con esa corona porque tenía mucho más conexión a través del estrecho de Magallanes. De por ahí pasaban los barcos, entonces la gente de Chiloé tenía una conexión permanente marítima, curiosamente con Europa, y se sentían parte de esta realidad por diferentes razones, que sería muy largo, pero no tenían una conexión con Chile, con lo que fue después el Estado chileno, y por lo tanto Chiloé no, n- no quiso, y todo lo contrario, peleó contra Chile, contra los Higgins, contra San Martín, por mantenerse en esta relación con la corona española, que al final de cuentas era su propia independencia, porque si bien tenían conexión con la corona española, comprenderás que en esos años, 1800, era fundamentalmente una relación nominal, ¿no? Había un rey que estaba lejos, pero eran ellos, Chiloé, y, y un jefe, por decirlo así, que no existía realmente porque estaba muy, muy lejos. Sí había conexiones de carácter comercial y entonces se trataba básicamente de un país dentro de otro país. Chiloé, de casualidad, también se llama así, digamos, y se parece a Chile, y por lo tanto a la palabra Chile, y por ende lo que sucede con Chiloé es que es una república independiente en todo sentido. Hasta la fecha, bueno, finalmente fue sometido Chiloé en el año 1826, mientras que Chile ya era independiente desde el año 1810. Mediante varias batallas se consiguió finalmente que Chiloé fuese sometido, pero estamos hablando de más de 100 kilómetros de isla, así es que es muy grande y una cantidad de islas aledañas que hacen que esto sea un archipiélago, que es todo un continente aparte. Por lo mismo, la manera de ser de Chiloé hoy día es una forma de ser muy espontánea, pero también muy autónoma. Entonces, en términos de personalidad y de sincrasia, es un lugar que logró hacerse a sí mismo y tener mucha variedad también en lo cultural, en montones de sentidos. Yo diría que es un crisol de razas, de culturas, donde los vascos, los gallegos, los indígenas de ahí y un montón de nacionalidades que por diferentes razones pasaron por ahí, pero vista la belleza del lugar, se quedaron y que conforman hoy día un Chiloé tremendamente cosmopolita en muchos aspectos, pero con una cultura única que hace que sea un privilegio haber tenido la posibilidad de reportar todo lo que ahí se vive para este libro, pero también para un documental que saldrá, si Dios quiere, en abril. Ale, con respecto a las iglesias, es como que hay un legado de España, esa España colonial, esa cultura se ve representada en las iglesias que ustedes están trabajando, investigando. Claro, con eso mismo que Mm. yo comentaba al principio, que tiene que ver con una independencia, una forma de ser tan propia del lugar, eh, hubo desde el año 1500, 1500 a mediados del siglo XVI, eh, una presencia importantísima de jesuitas bueno, primero de franciscanos y luego de jesuitas, que
hicieron lo que se llamó la evangelización, pero esta evangelización, que para todos los efectos fue básicamente un sometimiento, una esclavización, y por lo tanto se hizo con la cruz y con la espada. En Chiloé también tuvo características diferentes. Eh, para poder, entre comillas, evangelizar en Chiloé, esto estamos hablando del mundo, ¿cierto? Son lugares que no tenían absolutamente nada. Esto es la Patagonia absoluta, que no es la Patagonia continental, sino que son islas, y por lo tanto los que llegaron ahí fueron tanto jesuitas, pero inicialmente, como digo, franciscanos, que se jugaron la vida. Muchos de ellos perdieron la vida, ya sea por las inclemencias del tiempo, por las olas gigantescas que había en algunos viajes, o por los mismos indígenas que en un principio no entendían nada de lo que se pretendía hacer. Sí es cierto que había ahí un afán cultural y religioso de sometimiento, pero también había una genuina necesidad de transmitir la fe, porque cuando uno piensa que detrás de esta evangelización lo que había era un sometimiento político, y que sí es cierto, pero acá también había un afán muy verdadero, porque de lo contrario nadie se juega la vida. Así es que los curas que estuvieron ahí tuvieron que, o sea, no llegaron a la comodidad de nada. Tuvieron que hacer un poco lo que sucede con la película La Misión, pero acá donde prima mucho más un fervor religioso que es tan genuino, tan notoriamente real, que se hace carne en cada uno de los indígenas que ahí encontraron, que fueron los huilliches, que son la parte sur del mapuche. Digo, recalco la palabra che porque es la que ustedes usan también, mapuche, y lo usan por lo mismo, digamos, porque significa gente, significa persona. El mapuche es nuestro indígena, más difundido, pero en el sur se llaman huilliches y los chonos. Entonces, existían estas dos etnias, y lo que ellos hacen, los jesuitas sobre todo, es evangelizar. Pero para eso no solo se jugaron la vida, sino que aprendieron el idioma, y la misa, la Eucaristía, la hacían en idioma indígena. Aprendieron el idioma. Comprenderás tú que eso era una revolución absoluta, porque hasta 1962 la misa en todo el resto del mundo se hacía en latín. Acá se hizo en el siglo XVI y siguientes, se hizo en idioma eh, nativo. Por lo tanto, estamos hablando de un acto genuino completamente. Bueno, de esa manera es que mediante esta evangelización tan profunda y eh, tan real, por decirlo así, se construyeron iglesias, que actualmente son más de 150 iglesias en ese territorio, pero hay básicamente 16, que es una manera de decirlo, que están protegidos por la UNESCO, que son iglesias patrimoniales. Un monumento gigantesco, una catedral, literal. Cada una de ellas es una catedral, algunas son un poquito más pequeñas, pero en general son catedrales hechas en madera nativa por las personas del lugar, y con una arquitectura europea, porque era la idea jesuita que había fundamentalmente. Entonces uno se encuentra con eh, columnas romanas, columnas dóricas, columnas jónicas. eh, Sin embargo, está hecho en madera. De hecho, está imitado el mármol, pero en madera. Entonces, todo es madera, hecho por maestros que nunca no tienen ni idea de arquitectura, pero que se entregaron literalmente su cuerpo ahí, que no cobraban nada, y que lo hacían por el honor y la espiritualidad que implicaba entregar este trabajo a Dios. Pero estamos hablando realmente de catedrales que me encantaría que las pudieran ver en algún minuto, pero son eso. Entonces se transforman hoy día en patrimonio de la humanidad, porque no solo tienen un trabajo de la comunidad,
sino que además un trabajo artístico de gente que lo que sabía era hacer construcciones navales, vale decir, hacer barcos, botes, faluchos, barcazas, cosas de esa naturaleza, pero que como no sabían cómo hacer una catedral, seguían la idea del jesuita que les explicaba esto, estamos hablando de siglos atrás, y terminaron haciendo un barco invertido, como si se hubiera dado vuelta, para construir la nave central de la iglesia. Además, hay que entender que por diferentes razones, tanto por cuestiones políticas como por cuestiones, digamos, económicas, no existían clavos prácticamente. Y por lo tanto estas iglesias están hechas sin clavos en su mayoría. Hay algunos clavos, pero la mayor parte de la forma de construir es a través de ensambles, lo que en Chile no sé si llamarán tarugos, encajes, que, eh, que hace que una madera se junte con la otra, pero ni siquiera tenían esa posibilidad. Lo que tenían para construir esos monumentos gigantescos, muy altos además, era una sierra que era una especie de gran serrucho tomado con dos mangos por cada uno, por dos personas, uno de un lado y el otro del otro, y básicamente una especie de hacha para ir generando las lonjas, las tablas que, que iban a conformar la iglesia, pero, pero, ni, pero ni siquiera un martillo o algo que uno podría considerar relativamente práctico hoy día. Fue todo muy básico, pero la belleza de todo eso, los detalles de cada tallado, es realmente impresionante. ¿Qué hay ahí finalmente? Es una entrega tan genuina, la de los carpinteros, el carpintero mayor y sus ayudantes, eh, y la entrega de los mismos jesuitas que de alguna manera, estos no son esclavos por ningún motivo, estos simplemente son indígenas españoles que llegaron ahí, sobre todo vascos, eh, y gente que entregó literalmente su vida, pero todos los que participaban lo hacían de manera muy generosa porque lo hacían eh, creyendo profundamente en Dios, en la Virgen, principalmente porque de las 16 iglesias patrimoniales que fue las que recorrimos, 9 están dedicadas a la Virgen María. Entonces, es un mundo aparte que sorprende porque te encuentras tú hasta el día de hoy, a pesar de que las comunidades también se han reducido, con una devoción que por supuesto que se perdió en el resto del país. Y lo último, decir que justamente lo que ocurre en Chiloé también es impresionante desde el punto de vista religioso, porque si bien en el mundo la Iglesia Católica perdió mucha relevancia y mucha presencia porque, bueno, ha habido escándalos, dificultades de todo tipo, también sucedió eso en Chiloé, pero en Chiloé desde siempre aprendieron ellos por la lejanía a prácticamente autoabastecerse de fe, porque son ellos, a través de las figuras del fiscal o del patrono, que llevan la fe y llevan la Eucaristía y llevan la religiosidad, porque la presencia de sacerdotes nunca fue mucha y menos hoy día. Entonces hoy día existen unos 12 sacerdotes para 150 iglesias. Eh, Así que en general los que realizan todos los actos religiosos son rezadores, patronos que se encargan cada uno de las imágenes y fiscales, que son una autoridad en lo religioso que tiene cada iglesia y que son parte de la comunidad. La presencia de sacerdotes nunca fue mucha, menos hoy día, y por lo tanto también en términos religiosos es una autonomía que habla de una comunidad viva que simplemente es una joya y un milagro en sí misma, tanto como sus propias iglesias. Súper interesante. Ya puedo ver por qué le interesó ese tema. Entonces, al parecer, Chile tiene una tradición muy fuerte, ¿no? De mitologías y relatos populares. ¿Te encontraste con alguna historia que te haya sorprendido especialmente? Sí, claro, muchísimas. En el libro hay una historia justamente mitológica acerca de lo que ocurre con la creación de la tierra.
Según los propios huilliche, que son los indígenas del lugar, y por lo tanto hasta el día de hoy se cree muchísimo en eso, la Tierra fue formada por la lucha entre dos serpientes. Y, y esto, unas se llama Kaikai Vilú, Vilú significa serpiente, y la otra se llama Tenten Vilú. Tenten Vilú es la serpiente que crea la tierra, la que está presente en la tierra, y Kaikai Vilú es la serpiente que está presente en el mar. Luchan estas dos serpientes. ¿Por qué? Porque Tenten Vilú quería conservar a la raza humana y defenderla. Y Kaikai Vilú, la serpiente del mar, quería arrasar con un diluvio, pero más que un diluvio como conocemos en la iglesia, en la idea católica y en la idea cristiana, y en la Biblia en general, por lo tanto también en las otras dos religiones que, que, que sería el Islam y la religión judía, eh, el, el, el diluvio cae de agua desde arriba. Acá sería la inundación desde el mar hacia la tierra, pero de todas formas es agua. Inundando con agua el territorio, quería arrasar con los seres humanos. Entonces, ¿qué hace Tenténbilu? Que defiende a los humanos y es la que defiende la tierra. Entonces, eh, como que diríamos, comprime la tierra como si fuese una frazada, como si fuese una tela, y con ello crea las montañas, y por lo tanto crea toda la orografía del propio Chiloé. Como se levantan las montañas, los seres humanos pueden refugiarse ahí de esta inundación que va a ser Caicaibilú, si bien digo Caicaibilú. Y por lo tanto, eh, crea los terrenos y también salva a los seres humanos, elevando el territorio. Bueno, esto que obviamente todos consideramos que es un chiste o una historia infantil, como siempre se piensa de los mitos, es bien curioso porque en Sumeria, que es la religión o el pensamiento, civilización más antigua que tenemos en el mundo, de las que conocemos por lo menos, ocurre exactamente lo mismo cuando un, un diluvio, ¿cierto? Amenaza a los seres creados por Enki, y su hermano, Enlil, es el que amenaza, sería el equivalente a Kaikai Vilú, y Tenten Vilú sería Enki. Y entonces se crea una arca que se la encargan a Siusudra, y básicamente por la intervención de Enki, el intento de Enlil, que sería el amenazador, ¿cierto? No se puede concretar porque los seres humanos se salvan en la medida en que, como conocemos también con Noé, que es la misma historia, él crea esta protección, que sería un gran barco, y se salvan del agua, y por lo tanto los seres humanos pueden vivir. Pero esta historia está en el libro, está repetida en un montón de culturas, donde una serpiente buena, por decirlo así, o un dragón también en otros casos, defiende a los seres humanos de un dragón malo, que sería el que amenaza con agua. Y de cualquier manera, pero está en África, está en diferentes culturas celtas, en diferentes historias, eh, 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 como digo, de diferentes culturas. Y por lo tanto, es muy sorprendente que acá, al fin del mundo, lo mismo podría pasar con Texacoatl, con diferentes personajes en esta historia, que los tenemos representados en diferentes fórmulas, y con historias cual más cual menos, pero que en el fondo se logra el mismo resultado. Un ser eh, l- l- amenaza a la humanidad es salvada por otro, que es su oponente, eh,
y la amenaza siempre es con agua y los dos siempre están vinculados a algún tipo de realidad o de personaje que podría ser un dragón o una serpiente o Ale, un pájaro al lado. Perdón, dime nomás. Ale, vine para interrumpirte, impresionante. Tenemos boletín informativo, hacemos un recreo, ponemos un tema y volvemos con vos para Sí, después claro. seguir en esta charla fabulosa e invitarte próximamente al encuentro literario en Totoras.